Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar nuevamente con Daniel, José Daniel Melgar, o también llamado Daniel Solar. Bienvenido, Daniel, a esta nueva entrevista. Vamos a comenzar un nuevo año que suele venir acompañado de propósitos, expectativas y muchas veces de una exigencia silenciosa por cambiar todo de golpe. Pero pocas veces nos detenemos a mirar desde dentro, desde donde respiramos, cuando queremos transformarnos. Hoy nos acompaña Daniel Melgar, terapeuta en respiración consciente, terapeuta floral y guía en procesos. Con él vamos a explorar cómo algo tan esencial y aparentemente simple como la respiración puede convertirse en una herramienta real de transformación mental, corporal, emocional y espiritual. En esta entrevista exclusiva hablaremos de la respiración consciente como base para el equilibrio interior, para sostener los cambios que nos proponemos al inicio del año, para no dejarnos arrastrar por la ansiedad, los impulsos y el ruido externo, y para volver a habitar el cuerpo con presencia y coherencia. Bienvenido, Daniel. Buenas tardes, ¿no? De noche casi ahí ya en España, de nuevo, ese es el segundo encuentro que tenemos. Gracias, Icha, y aquí estamos en Costa Rica, dispuesto a conversar y a abrir algunos aspectos, yo creo que interesantes sobre lo que ya estás anunciando tú con tu presentación. Gracias. Gracias. Pues mira, para empezar, la pregunta que tengo para ti es, ¿qué es realmente la respiración consciente y en qué se diferencia de respirar bien o de otras técnicas más conocidas? Bueno, pues así, haciendo un resumen cortito, ¿no? Vamos a empezar un poco a enlazar. La respiración consciente es una herramienta de terapia, ¿no? Que tiene como finalidad justamente una mayor armonía, una mayor armonización entre la mente, el cuerpo, las emociones y el espíritu, ¿no? Es una técnica que surgió en los años 60 y que es específica en la medida en que tiene una metodología muy particular, que la diferencia de otras propuestas, porque bueno, hay distintas técnicas de respiración. Está la respiración holotrópica, la que trabajamos aquí es la respiración consciente que inicialmente se denominó reversing o renacimiento, fue también una traducción que se hizo para el mundo hispánico de esta técnica de respiración que así de forma general también se conoce como respiración consciente, pero a mí me gustaría resaltar las diferencias respecto a lo que se entiende normalmente por respirar, ¿no? Porque puede ser una cuestión así dicha muy general que exige un matiz, ¿no? Para comprender realmente de qué se trata, ¿no? En primer lugar, no es solamente respirar un momentito cuando ya no puedo más y estoy muy agobiado y respiro un poco para aliviarme, que puede servir, evidentemente, para avanzar un poquito y sentirnos mejor, sino es todo un proceso terapéutico que se realiza en sesiones individuales y que después vamos a comentar un poquito más tarde cómo serían y que exige una preparación, un acompañamiento, porque realmente la respiración consciente es una de las prácticas que nos permite un adentramiento, un conocimiento de aspectos inconscientes del ser que están en la memoria y que a través de la pauta adecuada de respiración se van modificando, resolviendo y llegando a una mayor integración. Desde tu experiencia como terapeuta, ¿por qué la respiración es una de las herramientas más directas para influir tanto en la mente como en el cuerpo? Bueno, pues casi es una... Yo creo que eso se sabe mucho cuando se empieza a respirar, ¿no? A hacer sesiones de respiración. Hay un cambio inmediato, ¿no? En las sensaciones, en las emociones, en el aumento de vitalidad, en traer a la conciencia aspectos olvidados o que están pidiendo una actualización. Entonces hay una inmediatez en los resultados, evidentemente, ¿no? La palabra, evidentemente, también se utiliza en la propuesta de respiración consciente, pero cuando empezamos a respirar hay una movilización inmediata de sensaciones, de emociones, tomas de conciencia sobre quiénes somos, sobre aspectos que hemos vivido, sobre ideas que a lo mejor pueden resultar más accesibles mientras empezamos a respirar de esta forma que después comentamos. Entonces es una propuesta muy práctica, muy vivencial, aunque tiene también digamos, un marco teórico, una serie de
cuestiones teóricas que están implícitas, pero realmente es una práctica muy inmediata en cuanto a los resultados, que después, eso sí, exige un tiempito para poder acompañarlos y llevarlos a un cauce adecuado. Sí, sí, yo he tomado muchas sesiones de reversing y, y en mi experiencia es muy directo, es muy profundo y inmediato la sensación de energética de sentir el cuerpo, cómo vibra, cómo se está vivo y, y es muy interesante las sesiones, muy interesante. Sí, a mí me gusta, últimamente estoy enlazando cuestiones prácticas con también cuestiones teóricas, como hago tesis en literatura, que también tiene una base filosófica importante. Yo estoy dándome cuenta que reversing es un vitalismo, el vitalismo es una corriente filosófica que surge a final del siglo XIX, principios del XX, de manos, entre otros, de manos de Nietzsche, ¿no? Es una afirmación de la vida y un trabajo con aquellos aspectos que merman la vida, es decir, que hacen que el impulso de vida que esté amortiguado, que tengamos menos impulso de vida. Entonces es una práctica que nos va a permitir en distintos sentidos ir conociendo y desanudando aquellos aspectos que nos impiden pues estar más vivos y estar más gozosos en la vida, ¿no? Y eso exige un trabajito, evidentemente. Vale, acabas de decir la palabra gozoso. Si yo, por ejemplo, yo soy una persona que estoy en una ciudad y tengo un estrés horroroso y entonces pienso, a ver si ahora por respirar voy a tener más estrés. Es como que, ¿en qué me puede servir el reversing? Es para tener más vitalidad, pero si, por ejemplo, mi problema es con mi vecina o con mi jefe o con un compañero, ¿de qué forma me puede ayudar el reversing? Claro, porque bueno, yo he aludido a la vitalidad, que es una de las grandes bazas del reversing, ¿no? Y que es un trabajo que no llega de inmediato, porque si no sería como una euforia, ¿no? A mí me gusta diferenciar lo que es una vitalidad real, que viene después de un trabajo psicológico y emocional, de lo que es una euforia repentina, ¿no? Al lado de lo que tú comentas, no es solamente una cuestión de vitalidad, el reversing nos va a permitir trabajar muchas cuestiones que tienen que ver con las creencias, con las emociones, con las relaciones, cómo nos vivimos y nos percibimos en el mundo en función de lo que hemos vivido y cosas que podemos ir desarrollando. Entonces, no es solamente estar más vivos, como si fuese un nuevo deporte, ¿no? Que tenemos mucha vitalidad y lo demás se queda sin modificar, ¿no? O sin ver o sin trabajar, ¿no? Desde el comienzo había seminarios en Riversing que eran relaciones con amor, ¿no? Era uno de los cursos más importantes que tomábamos o que se tomaba en Riversing y que se trabajó durante mucho tiempo como una manera de mejorar las relaciones también, incluso desde la base de nuestra configuración como personas, como sujetos biográficos, mejorar las relaciones con nuestros padres, con las personas inmediatamente más cercanas en el ámbito biográfico y después poco a poco cómo nos vamos abriendo a la vida, ¿no? Porque justamente si hablamos de vitalidad o de ese impulso gozoso es como si vamos desalojando aspectos que nos van limitando y que están de alguna manera cercenando o obturando ese impulso de vida, cómo nos vamos abriendo a la vida en un sentido más amplio con las demás personas, y ahí no solamente familiares, sino en el mundo, ¿no? En el ser en el mundo, ¿no? Estar en el mundo y ser en el mundo, que es una expresión también filosófica de Heidegger. Bueno, como estamos en enero y estamos a principios de enero suele estar cargado de propósitos de cambio, porque la respiración consciente es una base más sólida que la fuerza de voluntad para sostener esos cambios en el tiempo. Bueno, yo diría en primer lugar porque la fuerza de voluntad es como a veces muy de palabra y de querer, ¿no? Y a veces no basta solo eso. El ser humano quiere hacer muchas cosas, pero hay muchas cosas o y muchas intenciones ocultas que realmente le hacen no poder seguir ese llamado de la voluntad que dice querer en un principio, ¿no? Sobre todo en esos momentos de transición tan importantes como el cambio de año y el inicio de año, ¿no? Queremos muchas cosas, pero después, ¿qué pasa? Por qué no las conseguimos o por qué no las llevamos a cabo? Porque hay fuerzas que se oponen a ese querer, ¿no?
Entonces no es solamente una cuestión de voluntad, es una cuestión de eh, permitir que la emoción, que el deseo, que el instinto, que la conciencia vayan a la par de eso que decimos que queremos, para que eso tenga un reflejo o un resultado más real, ¿no? Porque de buenas intenciones, como se dice habitualmente, está el mundo lleno, ¿no? Y después, evidentemente, pues a lo mejor esas intenciones pues se cumplen en un 20% o en un 30% o en un 10%. No hace falta todo un proceso para que eso realmente pueda encauzarse. Yo creo que estoy repitiendo esa palabra, parece que me gusta mucho últimamente el cauce, ¿no? Buscar el cauce a través del cual lo que pensamos y queremos pueda tener un resultado, un florecimiento. ¿Podrías compartir alguna de las prácticas respiratorias sencillas que ayude a pausar, a recuperar el eje y no dejarnos arrastrar por los impulsos inmediatos, mm, inconscientes, y ahora en la rebaja como que necesitamos tapar vacíos comprando? Sí, claro que sí. Lo que has dicho después, en primer lugar, me gustaría matizar algo, porque yo creo que vamos a mostrar un ejercicio breve, pero pautas generales, en principio, yo soy cada vez más, pautas generales en relación a lo que se debe hacer, ¿no? En cuanto a lo que sea, siempre soy cada vez más cauto en la medida en que me gusta mucho personalizar. Depende de la persona. Hay gente que compra compulsivamente y hay gente que no se atreve a comprar, ¿no? De alguna manera está como cohibido y hay también una falsa idea o una idea extrema de la espiritualidad de que, bueno, que comprar o que la materia es malo y que no debemos comprar, sino que debemos ser seres ajenos a la materia al hecho de comprar y de incluso gozar de lo que compramos, ¿no? Y hay gente al revés que es compulsivamente compradora y no puede parar. Y intenta llenar sus vacíos afectivos o del tipo que sea a través de las compras y a través de la materia. Entonces hay que ser, yo creo que muy cauto para ver dónde la persona está y cómo maneja ese asunto cada persona, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, el ejercicio que me comentas, hay un ejercicio básico que son 20 respiraciones conectadas que hacíamos siempre en las formaciones y que es como un aperitivo, ¿no? De lo que después es una sesión real, más larga, que suele durar una hora de respiración, que es consciente y conectada. Ese círculo de unir inhalación con exhalación no es solamente una cuestión física, aunque también y produce sensaciones muy particulares, tiene ramificaciones o consecuencias en muchos sentidos, ¿no? Es como unir el principio y el final, unir lo externo con lo interno, lo masculino con lo femenino, lo pasivo con lo activo. Bueno, hay ahí una serie de procesos que se van ajustando y después hay que trabajar evidentemente con esa unión de la inhalación con la exhalación, ¿no? Pero bueno, básicamente el ejercicio breve sería, en respiración consciente tipo reversing, se respira siempre por el mismo canal, es decir, si inhalo por la nariz, exhalo por la nariz, y si inhalo por la boca, exhalo por la boca. Y siempre durante un tiempito vamos a hacer las 20 respiraciones. Si elegimos por la nariz, pues lo vamos a hacer todo por la nariz. Todo, inhalando y soltando por la nariz 20 veces. Y para darnos un poquito más cuenta y llevar una especie de hilillo que nos permita eh, es- enlazar todo este proceso, vamos a hacer cuatro más cortitas y la quinta más profunda. Es como son cuatro grupos de cinco, 5 por 4, 20, ¿verdad? Cuatro más cortitas, una más profunda, cuatro más cortitas, una más profunda, cuatro más cortitas, una más profunda y cuatro más cortitas, una más profunda. Eso sería como una serie de 20, ¿no? Eh, como he dicho al principio, uniendo inhalación con exhalación. Es decir, cuando inhalo y ya he llenado, suelto, no espero ni retengo, suelto. Y vamos a ver lo de la exhalación porque es muy importante. Y cuando he exhalado, tomo sin pausas. Es decir, no espero, sino que vuelvo a respirar. Inhalo. La inhalación es con gusto, si hablamos un poco de ese incremento de la vitalidad,
que el cuerpo tiene, al cual el cuerpo tiene que acostumbrarse poco a poco. Evidentemente, si hemos respirado muy poco durante toda la vida, lleva un tiempo que el cuerpo se acostumbre a ese nuevo caudal de vida que es vida que nos va a activar, ¿no? Diferentes sensaciones, ¿no? Y cuando una vez que inhalamos, soltamos, es decir, no expulsamos. Y eso es muy importante también a nivel fisiológico y a nivel también, digamos, simbólico, en un sentido que tiene que ver, por ejemplo, con las relaciones, con los sentimientos. Es decir, no me propongo echar nada de mi cuerpo como si fuese algo malo, es decir, impulsar, empujar, de alguna manera querer, como se dice en Sudamérica, botar algo del cuerpo. Es como que lo dejamos salir con naturalidad, sin retenerlo ni expulsarlo. Es decir, la inhalación va a caer por su propio peso, como si fuese un globito que se desinfla o como si estuviéramos en un... sí, sería mejor ese ejemplo. Un globito que se desinfla no tenemos que achuchar, no tenemos que empujar. Eso lleva un tiempo también de poder hacerlo así, porque nuestros amarres o nuestras actitudes de querer sujetar la vida y de querer acaparar y no abandonarnos son en función de lo que hemos vivido, pueden ser muchas, ¿no? Entonces todo es todo un entrenamiento también. Entonces sería por la nariz. Eso serían 20 respiraciones. Hay dos cuestiones que quiero precisar. ¿Con qué hemos respirado? Con todo nuestro aparato respiratorio. Tomamos el aire con el vientre, o sea, mejor desde la raíz, llenamos el bajo vientre, tomamos el aire desde ahí, vientre, y lo llevamos al pecho, es decir, todo nuestro aparato respiratorio. Y después soltamos. Soltar es no hacer nada, dejar que caiga por sí mismo hasta el final. Las cuatro serían más cortitas y la quinta sería más profunda. Ahí nos quedamos un ratillo viendo un poco al principio sobre todo qué pasa, qué sensaciones, a lo mejor tenemos un poquito de calor o de frío, o de sensaciones nuevas, y eso sería un pequeño ejercicio que si lo hacemos una vez por la mañana y otra vez por la noche, es una buena manera de empezar a incrementar nuestra capacidad respiratoria y nuestra capacidad de asimilación de más vida y de más energía, ¿no? No te oigo, Francisca. Perdón, es verdad. Ahora, Sí, es que pasó una moto y lo puse en silencio. Pues estaba pensando en que hay muchas veces las personas en su necesidad de control eh, piensa que lo están haciendo bien y al final empujan la exhalación. Empujan, ¿no? Entonces, dan ahí para estas personas lo están haciendo perfecto. Pero lo interesante es tener una persona que les guíe, como tú, por ejemplo, para que en esa guía puedan ajustar y modelar para que esa respiración sea mucho más profunda y real, ¿no? claro que sí, cada uno en función de sus miedos, de sus vivencias, de su carácter, tiene un patrón como arraigado de respiración, ¿no? Que es preciso ir viendo y ir de alguna manera ayudando a esa persona que lo vaya amplificando o modificando un poco para su propio beneficio, ¿no? Porque ahí se van viendo los procesos. La respiración ha servido también como defensa en nuestra historia biográfica ante sucesos que, no, que han sido fuertes, que nos han impactado, que nos han asustado, ¿no? Y desde ahí, de alguna manera, en un momento la hemos retenido para sentir menos, ¿no? Para sufrir menos, ¿no? Y poco a poco
a mí me gustaba mucho una frase, no sé si la diré literalmente, pero que la respiración se libere. Y realmente hay momentos en las sesiones de respiración que la respiración parece que va sola, sí. que es como que se mueve sola y está llenándonos, está haciendo un trabajo y ahí ya no estamos controlando. Es como que la vida está haciendo su trabajo en nosotros. Y eso me parece sumamente importante, también en una civilización en la que, incluso yo hablando desde cuestiones de estudio y de tesis y de cuestiones de intelecto, en la que parece que todo lo queremos arreglar con la mente, ¿no? Permitir que la vida haga su trabajo interiormente y que ella nos trabaje como como buena amiga, ¿no? Y que nos vaya aleccionando, nos vaya instruyendo, nos vaya modificando internamente, me parece algo sumamente importante, ¿no? Y después, por supuesto, tenemos la cabeza para pensar lo que sea y para seguir investigando, ¿no? Bueno, pues vamos a ir cerrando. Muchas gracias, Daniel. Ahora después, en la edición del vídeo, voy a poner tu teléfono y tu correo y también tus redes sociales, como hicimos con el otro vídeo, ¿vale? Entonces la respiración no es solo un acto automático, es una puerta de entrada al autoconocimiento, al equilibrio y a la forma más consciente de vivir. Y recorrer ese camino en profundidad no siempre es fácil, al hacerlo en soledad. Si sientes que es el momento de iniciar tu proceso más profundo y de ser acompañado y guiado con rigor y sensibilidad y presencia, puedes contactar directamente con Daniel, que lo tenemos aquí, con nuestro amigo Daniel, para trabajar con él de manera personalizada. Permítete ser guiado, sostener tus cambios desde dentro y comenzar el año desde un lugar más consciente, más enraizado y más auténtico. Pues muchas gracias, José Daniel, por este Muy ratito. bien, yo creo que has dado claves resumidas en palabras de cuestiones muy importantes, ¿verdad? Que se dicen fácilmente, pero que después, como decíamos al principio, es necesario ir elaborándolas para que realmente puedan tener un resultado práctico en la vida y más real. Pues Muchas muchas gracias. gracias y hasta la próxima. Sí, claro que sí. En cualquier momento tocamos otro tema que sea de interés, y ahí estaremos dando algunas charlas o algún compartir más sobre los temas que vayan siendo oportunos. Gracias. Encantada, gracias.